Podemos hablar de traumatismo de cráneo encefálico leve a todo paciente que tiene un score de Glasgow que oscila entre 14 y 15, un paciente que se encuentre asintomático, un paciente que presente solo un hematoma o un scalp del cuero cabelludo al examen físico, que haya tenido una pérdida de conocimiento menor a 30 minutos, que presente una amnesia postraumática menor a 24 horas o la ausencia de hallazgo de riesgo moderado o alto, que lo vamos a mencionar a continuación. Podemos sospechar un traumatismo de cráneo moderado cuando el score de Glasgow oscila entre 9 y 13, el paciente presenta una cefalea progresiva, presenta más de un episodio de vómitos, se asocia a intoxicación con alcohol o drogas, hay una historia poco confiable, como en el caso de los pacientes con maltrato infantil o violencia de género, donde uno no puede evaluar correctamente la cinemática del trauma, cuando haya una convulsión postraumática, que haya un traumatismo múltiple que afecte a otros sistemas fuera del sistema nervioso, o que haya ausencia de hallazgo de riesgo alto, que son los siguientes: un score de Glasgow menor o igual a 8, un descenso en la escala de Glasgow en la observación del paciente mayor o igual a 2 puntos, cualquier signo de focalidad neurológica o la presencia de una fractura deprimida o penetrante. Todos estos criterios mencionados funcionan a modo de guía y, en definitiva, para definir la severidad del cuadro va a depender del criterio clínico del médico que lo está evaluando al paciente, pero son de utilidad a la hora de clasificar al paciente y a la hora de tomar conductas en cuanto al tratamiento y seguimiento del paciente. Como mencionamos anteriormente, hay que tener en cuenta que el traumatismo de cráneo puede ser un proceso dinámico que puede fluctuar con el paso del tiempo. Por lo tanto, un paciente que se encontraba en alguna de estas categorías puede mejorar o agravar su cuadro. Por lo tanto, se debe hacer un seguimiento estricto del paciente en cuanto al examen físico y a los síntomas que vaya presentando. Las complicaciones que puede presentar un paciente con un traumatismo de cráneo las podemos clasificar en agudas y tardías de acuerdo a su momento de aparición. Agudas son todas aquellas que aparecen posterior al traumatismo de cráneo en forma inmediata o en las primeras horas, y tardías son todas aquellas que se presentan días, semanas o meses después del mismo. Dentro de las agudas, para mencionarlas, se destacan las hemorragias intracraneales, que las vamos a clasificar de acuerdo a su localización anatómica, la hipertensión intracraneal, las herniaciones encefálicas, las lesiones de pares craneales, la epilepsia postraumática, el neumoencéfalo, que es la presencia de aire dentro de la cavidad intracraneal, las lesiones vasculares, que pueden ser en forma directa como disecciones arteriales, aneurisma o fístulas, la isquemia cerebral, la hidrocefalia aguda, las neuroinfecciones, sobre todo en lesiones penetrantes, en general por arma de fuego o fracturas expuestas, y la disfunción autonómica. Dentro de las lesiones tardías podemos tener la cefalea, que generalmente tiene una característica tipo tensional, la disfunción cognitiva, que no solo afecta la memoria, también puede afectar las funciones ejecutivas, las náuseas, las praxias, los trastornos extrapiramidales, como por ejemplo el síndrome parkinsoniano que se observa en boxeadores, los trastornos del sueño, trastornos conductuales, del equilibrio, una hidrocefalia tardía o posterior, sobre todo en pacientes que hayan tenido algún tipo de hemorragia, la fístula del líquido cefalorraquídeo y los higromas. Todas estas se mencionan con mayor detalle en el material que se anexa a la clase. Una de las complicaciones más frecuentes que podemos encontrar en un paciente con un traumatismo cráneoencefálico son las complicaciones hemorrágicas por hemorragias intracraneales. Las vamos a clasificar de acuerdo a su localización anatómica en hematoma epidural, si se encuentra por fuera de la dura madre, entre la dura madre y el periósteo, como hematoma subdural, si se encuentra entre la dura madre y la aracnoides, como hemorragia subaracnoidea, si se encuentra en el espacio subaracnoideo, entre la aracnoides y la pía madre, y como hematoma intraparenquimatoso, si se encuentra dentro del parénquima cerebral. Como vamos a observar a continuación, la podemos visualizar con los métodos complementarios y nos permite tomar una conducta y un diagnóstico del paciente. Acá observamos un hematoma epidural con su clásica imagen en forma de lente biconvexa, y que próxima a la lesión se observa un hematoma del cuero cabelludo. Este es el caso de un hematoma subdural con una imagen de semiluna, donde también observamos un hematoma del cuero cabelludo adyacente a la lesión. Este es el caso de una hemorragia subaracnoidea, donde vemos la sangre cómo se acumula a nivel de los surcos cerebrales. Y este es un hematoma intraparenquimatoso que a su vez está generando un leve edema a nivel perilesional.
Como le había comentado anteriormente, en los tipos de lesiones existían las contusiones cerebrales, que eran lesiones focales, que la localización más frecuente era a nivel de los polos frontales, temporales y occipital, que se presentan como una imagen de edema en la cual podemos ver en su seno algún tipo de transformación hemorrágica. En la siguiente diapositiva podemos observar otras complicaciones agudas que puede presentar un paciente con un traumatismo cráneoencefálico. En el caso de la imagen superior izquierda observamos los distintos tipos de herniaciones cerebrales, en este caso producida por un hematoma epidural que desplaza las estructuras encefálicas. En la imagen A vemos una herniación transcalvaria que se denomina cuando hay una herniación del encéfalo a través de una fractura. En el caso de B observamos una herniación del cíngulo o de la circunvolución del cuerpo calloso o subfalcina, son todos sinónimos. Esta lesión hay que tener en cuenta que puede comprimir la arteria cerebral anterior y generar una isquemia en todo su territorio. La imagen C es una herniación diencefálica a través del tentorio y en la imagen D observamos una herniación del uncus del temporal. Esta es importante conocerla porque es una de las presentaciones más frecuentes y clínicamente se puede manifestar como una midriasis ipsilateral a la lesión, A reactiva y una hemiparesia o una hemiplegia contralateral asociada a una depresión del sensorio. Y en la imagen E observamos una herniación a través del foramen magno de las amígdalas cerebelosas. Es importante conocer cada una de ellas y sus manifestaciones clínicas, así las podemos observar en el paciente al momento del examen físico. En la imagen inferior izquierda observamos un paciente con un hematoma intraparenquimatoso, el cual se ha volcado hacia los ventrículos y probablemente esté generando una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo que se manifiesta como una dilatación de los ventrículos. Esto es lo que sería un caso de hidrocefalia aguda. Y en la imagen de la derecha observamos la misma secuencia en dos tipos de ventanas. La imagen superior es una ventana ósea donde nos permite ver mejor la estructura ósea y observamos una fractura a nivel frontal, y subyacente a esa se observa una imagen de hipodensidad, de densidad aire, que sería compatible con un neumoencéfalo secundario a la fractura. En la imagen inferior podemos ver mejor el parénquima, donde el paciente a su vez tiene una herniación transcalvaria asociada a una contusión del polo frontal. Es importante tener en cuenta algunos criterios que nos pueden hacer decidir si el paciente se va a quedar en internación en observación o si se puede dar de alta, que son aquellos criterios donde uno puede sospechar que el paciente puede tener una mala evolución. Estos pueden ser la pérdida de conciencia inicial o amnesia. Se recomienda una observación de por lo menos 6 horas a todo paciente que haya tenido una pérdida transitoria de la conciencia o un episodio transitorio de amnesia. A todo aquel paciente que tenga una dificultad en la valoración neurológica, ya sea por alguna comorbilidad concomitante, como puede ser en algún trastorno del medio interno o metabólico, o algún tipo de intoxicación con fármacos o drogas. La presencia de fracturas, la presencia de confusión, agitación o cualquier otra alteración del estado de conciencia en el momento de la exploración, o sea un score de Glasgow menor a 15, la presencia de crisis convulsivas postraumáticas, 2 o más vómitos, la presencia de una cefalea persistente o que aumenta con el paso de los minutos, cualquier déficit neurológico focal, cualquier lesión intracraneal que hayamos encontrado a nivel de las neuroimágenes, o aquel paciente que ha estado en tratamiento con anticoagulantes orales o antiagregantes plaquetarios, o que presenta algún tipo de alteración de la coagulación. Por lo menos se recomienda 6 horas de observación en aquel paciente antiagregado y 12 horas de observación en aquel paciente anticoagulado, siempre que no presente ninguna complicación. Y también en base a las comorbilidades del paciente, lo que lo pudo haber llevado al traumatismo o por las complicaciones secundarias a la afectación de algún otro tipo de sistema, como puede ser un shock, ya sea hipovolémico, algún cuadro de infección como la sepsis o cualquier otra causa que nos haga sospechar que el cuadro no va a evolucionar bien. Todos estos criterios sirven para orientación a la hora de tomar la conducta de si el paciente se puede dar de alta o lo debemos dejar internado en observación. Para finalizar, es importante mencionar que es una patología frecuente y de alta prevalencia, que a cualquier médico le puede tocar evaluar a un paciente con traumatismo cráneoencefálico en servicio de guardia o de emergencia, por lo tanto es importante conocerlo. Es un proceso dinámico que puede fluctuar o modificarse con el tiempo, por lo tanto es importante una evaluación continua del paciente, como así identificar factores o signos que nos hagan sospechar de que puede haber una mala evolución, clasificar al paciente en cuanto a la severidad del mismo, en base a los hallazgos clínicos y utilizando escalas, como mencionamos anteriormente,
evaluar las complicaciones tanto agudas que presente el paciente como aquellas que pueda presentar en un futuro, y en aquellos pacientes que lo necesiten, indicar un tratamiento oportuno. En el caso del tratamiento, lo vamos a ampliar con material de lectura, ya que era muy extenso para evaluarlo en una sola clase. Muchas gracias por su atención. A cualquier duda que surja en base a la clase pueden consultarme a través de mi email. Un saludo.